Buenas tardes, buenas bendiciones. ¿Cómo se sienten Buenas ustedes? tardes, muy felices de que llegue este espacio. Ay, qué bueno. Bienvenidos y Bienvenidos bienvenidas. y bienvenidas. Lo Yo que estoy sí, de vuelta, gracias a Dios. sí. Déjenme yo explayarme hoy. La, Bienvenida, bienvenida. la semana pasada estuve ausente, pero por la gracia de Dios, hoy estamos presentes. Amén. Pastor Rainer Severino, Dios te bendiga. Bien, amén. Carmen, ¿cómo estás? Pastor Montero, esa voz que habló de primero suena a una voz colombiana. Sí, Si sí. mal no interpreto ese sonido, muy, muy interesante. Contento de estar aquí nuevamente y compartir con nuestros amigos el tema de hoy. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad y una entrega. Así es, estamos muy felices, señor. Hoy tenemos temazo. Gracias a Dios tenemos un tema muy controversial, pero un tema que a todos los que tenemos hijos nos toca. Así que yo espero que usted haga preguntas, que usted participe, que usted comparte el link. Si no lo ha hecho, este es el momento para que usted comparte el link con todos sus amigos y amigas, porque hoy Así es. tenemos un tema donde Dios va a hablarnos y donde vamos a aprender mucho, ¿está bien? Donde vamos a tener muchas Yo bendiciones. creo que es importante antes de iniciar dejar claro que nosotros no estamos hablando ni vamos a hablar en este esquema desde una plataforma en la cual podamos decir somos el ejemplo. Es decir, todos estamos en una batalla con nuestros hijos. Así Y es. de ahí, en esa batalla en la cual cometemos errores, pifias, en las cuales cometemos situaciones, fallas, de las cuales nos arrepentimos una y otra vez, la gracia de Dios nos alcanza. Y quizás esto sea de solución, de sanación, no solo para nosotros, sino para todos los que hemos de participar en este estudio de esta noche, donde esperamos que el Señor pueda hablarnos a todos y a cada uno. Amén. Vamos a saludar a los amigos que tenemos ahí, a ver desde dónde usted Mm. está ahí conectado, desde dónde está conectado y nos saluda. Ponga su país, su nombre si quiere. Vamos a ver. Rafaela, buenas noches. Rafaela está por ahí conectada. ¿Quién más tenemos? Saludos, Enoch, que es nuestro coanfitrión que está por ahí. Gracias por estar. Disana Isabel, Buenas, buenas. Bernie, Sena. Sena, no sabemos si es porque cenó, pero Sena está ahí. Cena es Clau, de Palenque, ese es Fior, lo creo que ya le cambió. bendiciones, Fior. ¿Quién más está por ahí? Claudia Quintero, Diana Jaques, ¿quién más? Tenemos a Adi. Adis, Elvita, Helen, Se está Tati, añadiendo. Ismelda Roballo, Joandri Rodríguez. Ay, mi amada Joandri de Long Island, bendiciones. Joel, Así es. a mí la letra o la vista, hay uno de los dos que no me ayuda La mucho. vista. Sí, hay uno de Joel los... es desde la universidad. Joel es un estudiante de teología y está conectado ahí. Ay, qué bueno. Bendiciones y Bienvenido, bienvenidos. Joel, bienvenido. Yo, Bendiciones Cabri, para ti. Lila, Tenemos Lina. a Bernie Linares también desde la Cuava, a Diana Jaques. Ajá, ajá. Como tú Ah, habías mencionado a Elvita, ¿verdad? ajá, Elvita. ¿Sabe que tenemos aquí a Diana que está desde el sur de Tamayo? Eso es allá en la región sur del país. Así Eh, es. Dice Elvita desde Hendersonville, Carolina del Norte. Hendersonville es una iglesia a la que yo visité. Así que bendiciones. Una cosa Está, bien. está Ramón Alberto desde Cotuí, esa es mi tierra. Bien, desde Cotuí, Cotuí está un usuario Pereira, desde Pereira, Colombia. No tenemos su nombre, pero Yocauri está. Rodríguez también está con nosotros. Sí, claro que sí. Rosagna Feli desde el Almirante, Fio desde Palenque, Ana Isabel desde Asua. Lina Muñoz. Sí, Roberto Alberto de Cotuí. Bendiciones. Tiene tu Sí, compatriota ahí, Pastor Rainé. Tenemos la gente gente mía. de- También desde el Bronx tenemos a Yokauri, que ella es mi hermana. Tu hermana, bienvenida, Yokauri. Gracias por Bienvenida, estar. bienvenida. Claudia Quintero desde Bogotá, Colombia. Así es. Heidi Rosario, que está por ahí. Bendiciones. Señores, tenemos un público selecto esta noche. Siguen llegando, siguen conectándose. Usted siga compartiendo porque esta noche tenemos bendición. ¿Cuál es el tema, Pastor Montero, de esta noche? ¿De qué vamos a hablar esta noche?
Hoy vamos a hablar de hijos, Ajá. pero hijos que en una situación o condición muy especial. Hijos en condición de rebelión, hijos rebeldes. Hijos rebeldes, pero también vamos a estar hablando de consentir o criar, o sea, cuando estamos rayando o marcando la línea o cruzando la línea entre criar bien o consentir demasiado a nuestros hijos y cómo amar, ¿verdad? Y tratar a esos hijos que pródigos, que se van de Dios, que se alejan de Dios, de los padres y que a veces nos causan tanto dolor y tanta tristeza, Pastor Rainé. Así es. Este es uno de los temas que, especialmente los que somos padres, pues nos Ujú. golpea directamente, porque uno nunca quisiera, pues, que los hijos tomen caminos errados, porque esto le genera mucho dolor a los padres. Así es, Y usar un equilibrio entre lo que es, este caso, la corrección y el amor, es un desafío, porque o nos así, vamos a un extremo o nos vamos al otro. Pero es un tema muy interesante. Así es. Yo quisiera que pudiéramos dar inicio, Carmen, con una palabra de oración, por claro favor. que sí, claro que sí. Adelante, pastor. Oramos entonces para pedir a Dios la dirección. Amado Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu cuidado y gracias por darnos hijos. Muy agradecido, Señor, por darnos hijos, por darnos esta bendición. Pidiéndote que nos dé sabiduría y que en el estudio de esta noche nos hables y que podamos tener la disponibilidad de hacer los cambios, de poner en práctica y que guardes y cuides a nuestros hijos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Desde ya quiero decirle, si usted necesita una oración especial por su hijo o su hija, y usted necesita que estemos elevando una oración al final de este estudio, ponga su nombre allí y vamos a estar, O puede colocar el nombre de la persona directamente. También. exacto, usted coloca el nombre de la persona allí en Ok. el chat porque usted quiera que oremos y vamos a estar orando. ¿Está bien? Muy bien. Pues Así vamos a es. dar inicio, Pastor Rainé, al estudio de esta noche, por favor. Claro que sí. Necesito En me, lo que, sí, no te preocupes, pastor, en lo que tú vas poniendo. me permita compartir la pantalla, por favor. Ok. Ok, la presentación, sí, sí, porque lo vi, no sé por qué le dije que no. Eh, Miren, señores, tener hijos es una bendición, pero obviamente tú y yo sabemos que a veces se nos va la mano. Y como a veces se nos va la mano o consintiendo o castigando, a veces necesitamos también un poco de dirección. Esto de tener hijos y de criar hijos sanos y salvos puede generar mucha alegría y felicidad, pero también mucha culpa en los padres, mucho remordimiento, Vergüenza, vergüenza, miedo, miedos, acciones, exacto. temor a que se te vayan, temor a que se aparten a un punto que no puedan ser alcanzados, Ok, ok. temor a que las decisiones que tomen no sean las más favorables para su futuro o su presente. Ujú, Es decir, ujú. hay muchos sentimientos y emociones en medio de esa situación. Exacto. Entonces, la realidad es que criar a los hijos, primero partimos desde la experiencia que nosotros traemos. Usted trae un background desde atrás, desde su propia crianza, sus propios aprendizajes, su carácter, su personalidad, también sus creencias. En el libro que tengo que se llama Amor y Límites para mis hijos, ahí yo expongo de cómo nosotros, de alguna manera, nuestra personalidad y nuestra historia. Por ejemplo, si usted creció en un hogar o tiene la idea de que los hijos nunca tienen la razón, como he escuchado padre, y que ellos son los que tienen que venir a pedirte perdón a ti, tú vas a tratar a tus hijos como que ellos siempre te deben algo y como que ellos tienen que humillarse siempre delante de ti. Así es. Excelente. Y obviamente si tú traes la idea de que tú no quieres que a tus hijos nunca le pase lo que a ti te pasó, puede que te conviertas en un padre o madre consentidora o consentidor y que dañes la personalidad de tus hijos o no le pongas el límite necesario. Así que hoy tenemos este temazo cuando un hijo se revela para hablar un poco de la crianza, el consentimiento y también de qué hacer con esos hijos pródigos. Pastor Rainé. Sí, este tema es interesante porque la Biblia nos muestra cómo Dios procede y cómo nosotros deberíamos proceder. Exacto. Y hay que entender claramente que el ser humano tiene la facultad para rebelarse, porque Sí. el ser humano ha sido creado con una facultad llamada libre albedrío. Ay, ay, ay. Y Salomón expresa en Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 que todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas. En otras palabras, Dios mismo pues da la facultad al ser humano para que él decida lo que él Ujú, quiere hacer con su vida. El ujú. problema es que a veces nosotros como padres, queriendo evitar
a nuestros hijos una situación quizás agravante, quisiéramos que ellos acaten todo lo que nosotros les decimos, pero son personas que tienen, claro, estoy hablando ya cuando llegan a un nivel de decisiones propias como adultos. Son, Ujú, son individuos que toman decisiones por sí mismos. Vamos a ver así, entonces rápidamente cómo avanzamos aquí. ujú, ¿Qué nos dice ujú, aquí la pregunta, pastor? Ok, ¿cuál era el procedimiento en el Antiguo Testamento cuando un hijo era contumaz y no obedecía? Es decir, cuando era desobediente. ujú, ¿Y cuáles eran las consecuencias para ese hijo? Deuteronomio 21, 18 al 21 nos dice, si un hombre tiene un hijo porfiado ujú, ujú, y rebelde que no obedece la voz de su padre ni la voz de su madre, y que a pesar de haber sido castigado por ellos, con todo no les obedece, entonces su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad, al tribunal, y entonces dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es porfiado y rebelde, no obedece nuestra voz, es un libertino y un borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá. Wow, era una decisión bastante radical la que había con un hijo rebelde ¿verdad? Y desobediente. ¿Cómo aplicamos eso ahora? Porque evidentemente no vamos a llevar a nuestros hijos a que lo maten por ser rebelde y desobediente. Claro, Sí, adelante. adelante, Sí, adelante, adelante. necesitamos entender el contexto. El Cuando contexto, exactamente. Moisés escribe esto, Moisés está hablándole prácticamente a una segunda generación, porque en su gran mayoría los padres de estos habían muerto en el desierto Ujú, justamente por el estado de rebeldía en que habían vivido. Y Dios entonces permitió que ellos sucumbiesen en el desierto. Y esta nueva generación ahora, el Señor estaba procurando que se mantuviese y que el mar no tuviera una insurrección tan abierta para ujú. que el pueblo pudiese ser controlado. Entonces, en Exacto. este contexto es que el Señor le dice, bueno, si el hijo no puede ser controlado, entonces hay que controlarlo de otra forma. Y obviamente, Carmen y compañeros, nosotros sabemos que, por ejemplo, vamos a decirlo así, cuando un hijo se le va de las manos a Ujú, los ujú, padres no tienen el control sobre ellos, sobre él o sobre ella. Generalmente, por lo general, aunque no ocurre de esa misma manera, pero en muchos casos, la ujú, justicia, en este caso, eh, prácticamente en ciertas situaciones hace lo mismo que ocurrió con este muchacho. La ujú, justicia actual, estoy hablando de justicia actual, cuando un hijo no es controlado por sus padres, la justicia actual lo que hace es que, bueno, Ujú, o lo mete a ujú. la Se cárcel, encarga la justicia, exacto. lo mete a la cárcel o lo eliminan. En pocas Es palabras, una realidad. sí, en pocas palabras, eso es similar al hecho de que ellos tenían que llevarlo ante los ancianos de la ciudad, públicamente presentarlo. Ujú, Es decir, ok, yo estoy teniendo dificultades con este muchacho. Hay una autoridad superior que son los ancianos, ¿verdad? ujú, Vamos a dilucidar este caso y vamos a ver qué situaciones se van a dar aquí. No solamente debían hacer esto, sino que debían declarar ante los ancianos que el hijo era rebelde, contumaz, glotón y borracho. Entonces, si la situación persistía, había una claro. consecuencia final ante, Ujú, ante la actitud del joven. ujú, Son de los textos raros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, pero que son entendibles en el contexto de lo que se estaba viviendo en la situación allá. Recuerden que el grupo de personas que salieron de Egipto eran esclavos exacto. y la enseñanza o vivir en libertad no es algo de un día para otro, no es algo que se da simplemente un abrir y cerrar de ojos. Aprender a vivir en libertad es un proceso. Y la nación, la nueva nación de Israel siempre estuvo amenazada por esta rebelión del grupo de aquellos que se oponían precisamente a lo que Dios pedía. Y Dios tenía que tomar líneas bien crudas para evitar que la nación entera se perdiese en ese momento. Yo creo que hay un aprendizaje que podemos aplicar ahí para nosotros. Los hijos, tanto los pequeños como los adultos, van a tomar decisiones y esas decisiones a veces no van a ser sanas, a veces van a ser malcriadezas, rebeldías, van a poner totalmente contra lo que nosotros le pedimos y creo que lo que está enfatizando ahí es que vamos a tener que tomar a veces medidas radicales.
Ujú. Obviamente no necesariamente caer ante el punto, pero he visto padres que han tenido que ellos mismos llevar al hijo a la cárcel. Exacto. Porque si no Entregarlo a la entregarlo a justicia. la justicia, si no va ellos mismos, su vida está en peligro. En hijos más pequeños, pues a veces hay que tomar medidas un poco más radicales, como prohibirles ciertas cosas o como de alguna manera poner ciertas o dejarlos vivir ciertas consecuencias de sus actos. Y tendremos que hacerlo para poder salvar al resto de la familia o corregir la conducta del mismo niño. Así es. Vamos con la próxima pregunta. ¿Cuál fue la consecuencia para Elí por no corregir debidamente a sus hijos? Ustedes conocen bien esta historia, La ¿verdad? historia de Elí. La historia de Elí. Dice la palabra de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento del Señor. Ujú, ujú, ujú. Muy bien. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Es Señor. decir, no era simplemente la actitud de ellos, sino la influencia que ellos tenían con el accionar. Y el verso 22 dice, Elí era ya un anciano y veía todo lo que hacían sus hijos a todo Israel Ujú. y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Sin embargo, ellos no escucharon la voz de su padre. Ojo con esto. El tema de los hijos de Elí, y ahí dice más, por Entonces, las ejemplo. consecuencias, Ajá. la intervención de Dios, porque han desdeñado mis sacrificios y mis ofrendas que mandé a ofrecer en mi morada, Ujú, has honrado a tus hijos más que a mí cuando Dios se enfrenta a Elí, ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Esto te servirá de señal, esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en el mismo día. Ok. Ahora, Aquí vamos está a- el último texto. ajá. Exacto. Y aconteció que cuando él mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas del banco junto a la puerta, se quebró la nuca y murió porque era hombre anciano y obeso. Él había juzgado a Israel durante 40 años. Ujú, ujú. Ahora, ¿significa entonces que Elí era el culpable de la conducta de sus hijos? No, no necesariamente el culpable, pero sí tenía un grado de responsabilidad, porque Elí era el sacerdote. Exacto, poniéndonos en contexto. Elí era el sacerdote, Pastor Reiner. Elí Correcto. era el sacerdote y como sacerdote él era responsable de que las cosas funcionaran bien allí en el pueblo y en el templo. En el aspecto espiritual, sus propios hijos estaban violentando las normas del templo. Y Elí parece que por la edad que tenía, que por el cansancio o posiblemente porque no quería confrontar a sus hijos. Ujú. Y Así a es. veces pasa mucho eso. No quiero confrontar a mi hijo porque me habla mal, porque se va a enojar, porque se va a distanciar de mí. Entonces, permitimos conductas, Ajá. aceptamos o dejamos pasar conductas que son totalmente inapropiadas, que nos Inaceptables. inaceptables y que nos toca a nosotros corregir y poner un stop. Es decir, ahí entra el término límites. Exacto. Es interesante, me llama la atención porque dice que lo hacían a la puerta, ¿verdad? Ujú, Del santuario. A la puerta se hacía esto que pasaba con Elías, le tocaba juzgar. ujú. Pero en el lugar que se corresponde juzgar, llevar justicia, ellos estaban cometiendo injusticia. Sí. En el lugar donde se supone que Elí debía decir no, de estos son los límites, esta es la manera que Dios actúa, esta es la manera que Dios espera que vivamos, era donde sus hijos precisamente llevaban mujeres Ujú. a tener relaciones en aquel lugar, es decir, habían cualquierizado no Sí. solamente el oficio sagrado, sino que habían cualquierizado el lugar sagrado de Dios. No solamente eso, pastor, sino que el contexto en el cual surge esta situación, eh, si usted va a Jueces, por ejemplo, 17, dice que no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Ujú. Entonces, en el proceso del surgimiento, vamos a decirlo así, del ministerio profético de Samuel, que es en este contexto que surge, existía una apostasía reinante. Exacto. Y la apostasía, en este caso, que era el abandono a los principios que Dios había establecido, Ujú. comenzó por la cabeza, que eran los líderes espirituales, a quienes la nación debía verlo como los paradigmas, Veces. los estándares Ahí Exacto. está. de conducta, de accionar. La nación Exacto. entonces no podía confiar en ellos porque ellos estaban corrompidos. Ahora, el problema principal aquí fue que el texto dice que Elí honró más
Exacto. hijos. Que a Dios. Y Ujú, el Señor le dijo, mira, yo prometí, le dice el Señor, que tu casa estaría siempre delante de mí, pero nunca, dice el Señor, haga yo tal cosa. Me ujú, voy a levantar un hombre. Le dice, una de las sentencias más serias que Dios ujú. pudo haberle dado a un ser humano fue esta. ¿Dónde estuvo el punto? Bueno, en que él honró a sus hijos más que a Dios. Pastor, y esto significa tener un estilo de crianza permisivo. Ujú. Y ese Correcto. estilo de crianza permisivo es el que no quiere poner reglas, es el que no quiere poner límites, porque se convierte en un padre o madre que quiere agradar tanto a sus hijos, que quiere estar tan bien con sus hijos, que se olvida que él o ella son los padres y hacen como la función inversa. Exacto. Los No, hijos se Correcto. convierten en los padres, en lo que dirigen, en los que guían, y los padres entonces se convierten. Entonces, crecer con un padre niño, con una madre niño, donde él se comporta como el niño, sin poner las reglas o sin cumplirlas o sin poner los límites correctos, de alguna manera hace sentir a los hijos que ellos son, a ver, este complejo de el emperador que tienen los niños. Y es el yo, las cosas se hacen como yo quiero y cuando yo quiero y donde yo quiero. Y un niño que crece con este complejo de emperador termina como los hijos de Eli, profanando las cosas de Dios, termina queriendo hacer lo que le da la gana sin respetar a nadie, no respeta autoridades, no respeta límites, no le importa ni siquiera tu propio dolor como padre. Entonces, por eso, aunque a veces queremos ser muy complacientes con los hijos, en el sentido de darle todo lo que quieren porque a mí no me lo dieron o porque yo quiero estar bien con ellos, tenemos que tener cuidado que no se nos conviertan como los hijos de Eli por nosotros ser demasiado permisivos. Ese muy es un bien. problema fatal para la crianza. Y Así es. obviamente las consecuencias vienen. Y este fue el caso de Elí con sus hijos. Seguimos hacia adelante. Ujú. Ok, aquí está. Perdón. ¿Qué Adelante. hace Dios cuando un hijo suyo llega a un estado incorregible, que ya no quiere obedecer? ¿Y qué deberíamos hacer nosotros cuando un hijo llega a ese estado? Yo creo que ahí está la respuesta Ujú. de una, creo que alguien escribió ahí en el ¿Qué chat. deberíamos hacer cuando ocurre algo de esta ¿Qué forma? acciones o ¿Qué ac- decisiones debemos tomar en caso de la situación de Eli? Exacto. Jeremías 7, 25 al 27 y versículo 32 dice, desde el día en que los padres de ustedes salieron de la tierra de Egipto hasta este día, les envié todos mis siervos los profetas persistentemente día tras día, Ujú. pero no me escucharon ni inclinaron su oído, más bien endurecieron su servicio y actuaron peor que sus padres. Eso es Ujú. terrible. Increíble. El verso 27. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. Por tanto les dirás que esta es Bueno, nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó la corrección. La fidelidad se ha perdido, ha sido eliminada de sus bocas. así es. Corta tu cabellera y arrójala, porrumpe el lamento sobre los cerros, pues el Señor ha rechazado y ha abandonado a la generación objeto de su ira. Siguiente versículo. Ahí sí se los suelta y les deja caer sus consecuencias. Antes de eso, me gustó, en el primer versículo dice que le mandó insistentemente, A persistentemente, todos día sus tras día siervos, a sus siervos. a todos, Exacto. a todos sus Eso siervos, uno tras significa otro. que Dios actuó dándoles advertencia, les enviaba mensajes, Exacto. les Reproches, reproches tal vez, corrección. correcciones, ponía los límites correctos, pero ellos no escucharon y después que no escucharon, hubo una consecuencia por sus actos. Dice que de manera persistente, día tras día, decidían apartarse de Dios. Wow. Es decir, esta es la realidad, no solamente del pueblo de Israel. Yo pienso que esto es una imagen clara de lo que se está viviendo actualmente en los hogares, aún Así en los es. hogares nuestros. Ujú. Es decir, Así es. tenemos Cuando, hijos, tenemos jóvenes, tenemos señoritas que persistentemente hoy salen con una situación, mañana tienen una peor, pasado mañana otra peor. Pastor, el Ujú. verso 30, si podemos continuar. 32. No, 30. Estamos en el 29, ahora vamos al 30. no, el verso 30 no está. El 32 entonces sería.
No, no, no está el 32. Ah, ok, es hasta el 29 entonces. Muy bien. Ocurre que el 32 dice que el Señor entonces lo que decidió fue que el valle donde ellos estaban se llamaría Valle de Muerte. No, Wow, Ok. es wow. decir, la muerte le vendría por consecuencia de no escuchar. O sea que aunque resulta duro esto, el Señor tuvo que dejar que Israel, sus hijos, a quienes él amaba tanto, vivieran las consecuencias de la decisión de apartarse de él. Y yo creo también que eso es una lección importante para nosotros, Pastor Rainé, Así que es. a veces, y he visto padres que están luchando tanto aún con hijos adolescentes que insisten en irse a la calle, que insisten en irrespetar, que insisten en desobedecer. Y usted como padre va y los busca, los trae, ellos vuelven y se van, se te escapan por la noche, te venden las cosas, se van con otras personas que ni siquiera conocen, asumen alguna actitud, ¿verdad? En contra tuya que quieres hacerle bien. Exacto. Mire, hubo una joven, yo la vi en las redes sociales que estaba llorando porque ella hablaba con su hijo que insistía, vamos a pedirle que cierren sus micrófonos, por favor. Tenemos unos micrófonos abiertos por ahí. El joven insistía en casarse con una mujer. Él era menor de edad todavía, unos 18 años, e insistía en casarse o en estar en una relación con una mujer de unos 45 años, o sea, muchos años por encima de él. Y la mamá le decía, tú todavía no has terminado el bachillerato, estudia primero y después tú haces lo que tú quieras, yo te voy a pagar los estudios. Y ella insistía, y el hijo fue tan insistente que le puso una orden de alejamiento a la mamá. Mm, Le puso una orden de alejamiento para que la mamá no se metiera en su vida. Y a eso es lo que llamamos un hijo contumaz, rebelde, que tú le mandas insistencia, le das consejo, trata de ayudarlo y no quiere. Entonces, al final, tú tienes que aceptar como padre y como madre que tú tienes un límite para llegar a tus hijos y que tienes que respetar el que ellos a veces quieran irse por caminos que no son lo que tú has planeado o Dios ha planeado para ellos. Israel llegó, compañeros, a un estado, como yo le llamo el estado incorregible. El estado incorregible, y es el que incluso el don profético expresa, que es una línea muy fina entre la misericordia y la justicia de Dios. Y cuando una Ujú, persona llega a ese límite, que fue lo que ocurrió con las ciudades, por ejemplo, como Sodoma y Gomorra, cuando ujú, llegaron, dice esta escritora, Elena G. de White, cuando llegaron a ese límite, esa soga bien fina de la justicia y la misericordia de Dios, no ujú. hubo vuelta atrás, Wow. porque prácticamente, y no es que en este caso Dios no quisiera salvarlo, sino que ya ellos habían tomado, habían llegado a un estado de determinación y deterioro automático, que lo único que ya les convendría para erradicarlo de todas formas fue el fuego que los consumió. Pero no fue que Dios quiso mandar el fuego para que se lo consumiese, que ellos llegaron a un estado y justamente cuando un padre o una madre tiene un hijo, en este caso, claro, en el caso de los hijos que son menores, nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo mientras son menores para ayudarlos y encauzarlos. Ujú, Pero, ujú, pero aún siendo menor hay que tomar ciertas medidas. Mientras están en mi casa, por ejemplo, hay que tomar ciertas medidas. No lo puedo matar, no lo puedo encarcelar, pero ujú. tengo que hacer todo lo posible. Pero en el momento en que ese individuo llega a un estado de independencia, dígase así, legal, que la independencia legal es que él llega a un estado de ser un ente ya ante la ley responsable de sí mismo, aunque yo lo amo, aunque yo me desvelo por mis hijos, yo tengo que aceptar que esas son decisiones propias. Ujú, ujú. Y en Mira, muchos casos, y que en ujú, muchos casos, lo único que probablemente pueda cambiar la condición de el curso ujú. natural de esa persona es quizás una situación que le venga. Tocar fondo se sí. llama en psicología, tocar fondo. Es evidente, por eso es que Dios no libra de las consecuencias. Así Sí, es. David se arrepiente, las consecuencias vinieron. Ujú, Todo lo que el hombre siembra ujú. ha de cosechar. Pero yo creo que a En veces este nosotros los mundo, padres queremos librar a los aquí viene el hijos. punto. Yo pienso que uno de los errores más graves que tenemos nosotros al tratar con nuestros hijos
es que no permitimos que las consecuencias de sus errores les Ellos la vivan. las vivan a tal punto que aprendan. Exacto. En este mundo de pecado, el dolor es necesario, Ujú. Y porque es. si el dolor no existiese, nosotros estaríamos autodestruyéndonos de forma total. Pero duele mucho. Duele, pero el mismo Dios, a Dios le duele, a Dios le duelen las Duele consecuencias. mucho ver a un hijo perdiéndose, Exacto. duele mucho ver a un En las hijo drogas, en la preso. prostitución. Duele mucho ver un hijo en las calles, tirado en las Algo calles, menor, en duele el mucho ver alcohol. un hijo que pierde su año escolar, que porque no estudió, y hay mamás que hasta le hacen la tarea a los hijos para que ellos no se quemen. Pero precisamente nosotros tuvimos una experiencia similar Ujú, y nosotros tuvimos que tomar una decisión. Entendíamos que había sido, en cierto sentido, negligencia escolar, es decir, de la escuela, ujú, pero entendíamos que nuestro hijo también no había puesto el empeño necesario y no peleamos por eso, dejamos que viviese las consecuencias. ujú. Y Así es. eso fue un parteaguas. Eso marcó un antes y un después, porque después de eso él dijo, yo no quiero vivir esa experiencia, sobre todo cuando vio que ya no estaba con los compañeros de él al regresar al país, Ujú, sino que los compañeros de él estaban más adelantados que él. Es decir, esas consecuencias a veces son necesarias, duele, a mí me partió el alma. ujú. Sin embargo, yo tuve que sostenerme en Dios y decir, ok, esta consecuencia debe ser atravesada para el bienestar de él. Exacto. Recordemos que hay consecuencias que son para el bienestar. ¿Algún comentario, Carmen? Sí, Radaisa dice, tenía a mis hijos como en mis hombros, con miedo en todo, pendiente, sufría y no dormía bien pensando en ellos, pero aprendí a respetar sus decisiones y que Dios tomará esta carga, aceptando su voluntad. Los amo, no dejo de orar por ellos y se lo entregué a Jesús. Amén. Así es, Amén. Raiza. Precisamente Así la es. pregunta. Hay una pregunta, perdón, Carmen y compañero, hay una pregunta que hace Bernie Linares y ella dice, ¿qué acciones o decisiones creen ustedes que debió tomar Elí en esa situación? Número uno, debió quitar a sus hijos del puesto. Eso fue lo primero. Exactamente. Exacto, exacto. No lo hizo. Si lo hubiese hecho, probablemente, y si ustedes notan la historia, el caso de Elí y el caso de Samuel, los hijos de Elí fueron corruptos, los de Samuel también, pero También, la historia de Samuel y de Elí es diferente, porque diferente. Samuel tomó la medida del lugar y no estuvo de acuerdo con la acción de sus hijos. Sí. Debió primero quitarlo. Número dos, debió reprenderlo públicamente y Ujú, entonces mostrar que no estaba de acuerdo con su accionar, exacto. que fue lo que no hizo. Fue lo- Y que vivieran las Ustedes consecuencias. saben que se llama, hay pecado que es por comisión y pecado que es por omisión. Omisión. El silencio en ocasiones es un apoyo a lo incorrecto. Exacto. En este caso, el hecho de que Elí no asumiese el papel correspondiente y desplazara a los hijos de la posición, ni enfrentara la actitud de los hijos, era un apoyo a su conducta. Ahora vamos con esta pregunta que creo que muchos lo estamos esperando. ¿Cuán consecuente es Dios con sus hijos pródigos? Con esos hijos que se han apartado de Él, con esos hijos que se han descarriado, ese que tú criaste en el amor del Señor, que le enseñaste los principios, que lo llevaste a la iglesia, que le leíste la Biblia, pero que llegó a los 16 años, 15 años, que es la edad, ojo, esa edad de la adolescencia, donde los muchachos deciden despegarse de lo que papá y mamá le enseñaron para ello encontrar sus propias creencias. Y quiero hacer énfasis en esto antes de leer el texto bíblico, porque muchos papás y mamás nos preocupamos muchísimo cuando vemos que nuestros adolescentes ya no quieren ir a la iglesia. Cuando vemos que nuestros muchachos ya no se interesan en las cosas de la iglesia. Y a Peor veces aún en las cosas en las espirituales. cosas No quieren estudiar espirituales, el folleto, no. no quieren hacer el culto, Oye, o mucha te música mundana. exacto, o te socavan el culto, o a la hora de tu salir también te dan, se te sí, perdón. No te- es un show para salir para la iglesia, para levantarse. Sí. Y no solo eso, empiezan a juntarse, les están más interesados por cosas que no tienen nada que ver con Dios, ni con su palabra, ni con lo que le hemos enseñado. Se siente como una traición esto. Entonces, aquí dice Ezequiel 18 el verso 8 Pastor Rainé, ¿qué dice allí? Sí, pero ellos se obstinaron contra mí, quisieron obedecerme. No, y No no quisieron, no quisieron. quisieron. Lo que pasa Ajá, es que tengo la pantalla aquí que me cubre un poco. ajá. Ustedes lo pueden leer, porque la pantalla me cubre aquí.
y no lo Ok, puedo. dice, pero ellos se obstinaron contra mí y no quisieron obedecerme. Ujú. No arrojaron de sí los ídolos detestables que sus ojos aman, ni dejaron los ídolos de Egipto. Ajá. Entonces yo dije que derramaría sobre ellos mi ira para agotar en ellos mi furor en medio de la tierra de Egipto. Ajá. ¿Ok? Pero Pero, actué amén. por causa de mi nombre, Amén. para no ser profanado a vista de las naciones ante cuya vista los saqué. Amén. Fue porque rechazaron mis decretos, no anduvieron en mis estatutos y profanaron mis sábados, porque el corazón de ellos se iba tras sus ídolos. A pesar de ello, mi ojo les tuvo lástima para no destruirlos y no acabé con ellos en el desierto. O sea, señores, La misericordia. señores, diga un fuerte amén. 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 Que la misericordia de Dios, ellos se iban, el Señor los buscaba, ellos se iban, el Señor los buscaba. Y el 21 que dice, Dice, pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron según mis estatutos, ni guardaron mis decretos, poniéndolos por obra, los cuales el hombre que los cumpla por ellos vivirá. Y profanaron mis sábados, por lo cual dije que derramaría sobre ellos mi ira para agotar en ellos mi furor en el desierto. ajá. Entonces, pero el 22, yo retiré mi mano, la actué por causa de mi nombre, para no ser profanado a vista de las naciones ante cuya vista los saqué. Y la respuesta aquí es, a pesar de la obstinada rebeldía de ellos, del pueblo, Dios fue misericordioso con ellos y con sus hijos. Señores, señores, es verdad que el pueblo de Israel fue rebelde, fue desobediente, pero yo quiero que usted vea aquí a Dios insistiendo en ir a buscar a sus hijos, en tener compasión, en tener misericordia de ellos. Y la realidad es que a pesar de que su hijo o su hija esté decidiendo que no quiere servirle más a Dios, si usted se mantiene en oración y un día ese hijo decide levantar sus ojos a Dios, el Señor ha de tener misericordia de ese hijo. Y eso hay que decir un amén muy Amén. grande. Amén. Carmen, Amén. Amén. yo, Amén, yo amén, gloria a Dios. llegué al Evangelio siendo un adolescente. Ajá. Y Amén, amén y amén. Amén. en el proceso de la crisis de la adolescencia, pues me llegó, a mí me decían reverencia en mi iglesia. Wow. Sí, porque yo cuando entré, incluso yo entendía que Jesús venía y no había que hacer otra cosa y hasta descuidar los estudios. Wow. Hasta que me quemé en un curso ahí con una profesora que era testigo de Jehová. Y le dije un día, Jehová la reprenda. Y entonces, la profesora me quemó dos Te materias. vengaste de ella. Me quemó dos materias. Y ahí como que levanté un poco la cabeza. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Mi madre, yo estando en el proceso de la adolescencia, mi hermano y yo, mi madre fue muy consecuente conmigo. Mi madre, yo quería irme al mundo, quería aprender a bailar, quería hacer un sinnúmero de cosas. Y mi mamá me dice, no, no, hijo mío, eso no es lo mejor para ti. Pero mi madre no utilizó un proceso de laceración conmigo, que es un elemento muy importante, sino Ujú, que ella fue consecuente, claro. Y ser consecuente, algunos pueden pensar que ser consecuente es estar de acuerdo con lo que la persona hace. ujú, No, no es estar de acuerdo, es sobrellevar a la persona. ujú. Porque a veces hay situaciones propias del individuo que si nosotros no lo sabemos sobrellevar y si no entendemos la situación por la cual el joven, la joven está atravesando, muchas veces, en lugar de nosotros ser empáticos, en lugar de ser comprensivos, en lugar de no ser tan juzgadores, muchas veces que nos ocurre, nos convertimos en jueces, nos convertimos incluso hasta en dictadores, porque decimos, no, no, es que tú estás mal, es verdad, él está mal, pero el punto es que yo estoy en este camino gracias a la misericordia de Dios y porque mi madre La sabiduría de tu madre. fue muy consecuente. Un Porque sabio. mi mamá, yo decía, no, que yo me quería ver, no, no, yo, mira, no, que eso no es lo que te conviene a ti, papi. Es que eso no. Y Mira, gracias a Dios me rescató nuevamente. Y amén. pues hoy sirvo al Señor, pero no es fácil. Entonces, No, te voy a contar la experiencia también, le voy a compartir a los amigos, pastor, perdón que te interrumpa. A mí ah, me pasó lo mismo con mi hijo, con uno de mis hijos. Bueno, con los dos. Al final con los tres.
Los tres vivieron la misma experiencia porque sí, los tres decidieron en algún momento, pero uno de ellos se atrevió a venir a decirme que se quería ir de la iglesia, que se quería ir porque quería probar el mundo afuera, que quería jugar en sábado y que eso le obstruía y que quería bailar y que quería hacer lo que los muchachos de afuera hacían. Como usted comprenderá, el dolor que yo sentí en mi alma cuando ese niño me comunicó eso fue grande, me dolió, me sentí como si un puñal me estuviera atravesando, porque para el padre creyente que su hijo quiera irse de la iglesia es La una, muerte, sí, es como que lo estás perdiendo, una como si, sentencia de muerte. si se estuviera muriendo tu hijo, es lo que uno siente. Sin embargo, en ese momento yo le doy gracias a Dios porque lo que yo respondí en ese momento ayudó a que después mi hijo reconsiderara esa decisión. Y yo lo que le dije en ese momento es, mi hijo, ya tú tienes 16 años y a los 16 años ya la persona puede decidir si le sirve o no le sirve a Dios. Porque cuando yo entré a la iglesia, acepté a Jesús, yo tenía 13 años. O sea, y por mi propia decisión yo quise servir a Dios y estar en la iglesia. Entonces yo le dije a él, tú con 16 años ya tienes edad para decidir si quieres amar a Jesús. Entonces yo no te puedo obligar a amar a Jesús, no te puedo obligar a ser cristiano. Fue lo que le dije. Ahora en casa hay algunas reglas y una de esas reglas es que vamos a ir a la iglesia. Una de esas reglas es que no vamos a tener como comportamientos anticristianos aquí en la casa, porque lamentablemente tú vives aquí y no es porque yo lo diga, sino porque hay que respetar las reglas de la casa. Tú tienes un hermano menor y va a querer hacer lo que tú haces. Miren, yo le voy a decir que nosotros lo dejamos. Después él se fue a la universidad, se puso aretes, Cadenas. cadenas, porque él quería probar lo que eso significaba. Mire, yo le voy a decir que cuando yo lo veía con arete, yo creía que no, pero yo mostraba Rechazo. mi rechazo de una manera inconsciente. Y en días pasados tuve una conversación con él y él recuerda, él me dice, mami, de ese proceso lo que a mí no me gustó es que cuando yo tenía aretes y cadenas, tú me tratabas como que yo era menos, pero yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta de que yo le mostraba ese rechazo. Y realmente yo le puedo decir que Dios ha tratado con mi hijo, el Señor se encontró con él en un momento y ya él mismo, por su propia decisión, él quiso volver a los caminos del Señor. Entonces, una enseñanza de eso. Mientras más tú doblas y forzas y obligas, es peor, la consecuencia es peor. Dios, Así es. Dios mostró misericordia a pesar de la testarudez del pueblo. Exacto. Yo creo que la próxima pregunta nos va a ayudar bastante a completar mejor el cuadro, lo que hemos Ujú, hablado hasta aquí, ¿verdad? ¿Cuál debería ser el proceder del padre hacia su hijo cuando éste decide tomar un camino contrario a lo que le han enseñado? ujú. Aquí, antes de entrar de antemano, Dios es un Dios estratégico en el trato con el ser humano. Cuando usted estudia o analiza o observa la historia del hijo pródigo, usted ve una estrategia de un padre, porque usted tiene que tener una estrategia para interceder por sus hijos. Ujú. Usted tiene que tener una estrategia para hablarle a sus hijos cuando deciden irse Exacto. lejos de Dios. Usted tiene que tener una estrategia para, en vez de hablarle a sus hijos de Dios, hablarle más a Dios de sus hijos. Ujú. Usted Es- tiene que tener una estrategia para saber cómo alcanza o toca el corazón de sus hijos a la distancia y los coloca en las manos de Dios a la distancia. Exacto, exacto. Antes de responder esta pregunta, hay un libro que quiero recomendar rápido, así que le va a marcar su vida Ujú, y se los voy a mostrar aquí, lo tengo en la mano, cómo orar por los hijos pródigos. A nosotros esto nos ujú. marcó, nos abrió una ventana y nos hizo ver muchos errores que cometimos con nuestros hijos y nos hizo aprender a orar de manera práctica y concreta y presentar a nuestros hijos delante de Dios. El texto dice acerca de esta experiencia del padre pródigo. Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él les repartió los bienes. Ujú, ujú, ujú. Si el hijo viene donde el padre, simplemente
le está diciendo el papá, muérete, porque no correspondía recibir herencia estando el padre vivo. Ujú. Es decir, para mí es más importante lo que tú me das que tu presencia, tu cuidado, tu persona. Yo no quiero estar contigo, yo me voy, ¿verdad? Y es interesante porque lo primero que el padre hace es precisamente, ok, esto es lo que usted desea, no hay ningún problema. Usted tiene la libertad. Adelante. Sí, Pastor Rey. aquí, pastor, hay algo que debemos nosotros comprenderlo. En el siglo primero, que un hijo le pidiese a un padre esto Ujú, era una deshonra. En primer ujú. lugar, porque se suponía que los hijos debían honrar a sus padres. Exacto. Y claro, aquí Jesús está presentando un accionar de un hijo que no le importa Ujú. su papá, no le importa lo que sus padres han hecho por él, y Ujú, entiende, y ese hijo entiende que tiene un derecho. Oiga esto, un ujú, derecho adquirido que él todavía no lo ha adquirido, él simplemente es hijo. ujú. Pero, pero aquí también el Señor nos muestra un procedimiento importante, que es lo que Exacto. estamos hablando en una pregunta anterior. Cuando ya los hijos llegan a un estado donde ellos tienen cierto grado de independencia, Exacto. entonces hay un proceder. No podemos obligarlo a No. hacer lo que nosotros querramos. Exacto. No, Quizá, no podemos nosotros, es decir, no podemos incluso coaccionarlo emocionalmente y decir, tú me estás traicionando, tú me estás abandonando, yo soy tu papá, exacto, yo soy tu Ujú, mamá, exacto, mira lo que me estás exacto, haciendo, cómo me traicionas de esta manera. Es ujú. decir, porque aquí la Biblia está presentando que el ser humano de por sí tiene una prerrogativa que tiene en este caso los seres humanos, que es lo que llamamos la libertad, que Exacto. fue Dios quien se la dio al ser humano al crearlo. Y justamente ni Dios coarta al ser humano de que actúe como Él quiere. Incluso el Señor trabaja de una forma subyacente en nosotros. Dice, bueno, ven, vamos a estar a cuenta. Y si tú quieres, estemos a cuenta. Es decir, no es que Dios tampoco nos obliga. Ahora bien, el Señor va a actuar conforme a su justicia. El Señor hace todo lo posible, oiga esto, todo lo posible para que nosotros como hijos suyos podamos encauzarnos por el camino correcto. Ujú, ujú. Pero si nosotros en nuestra decisión, en nuestra capacidad de libertad, elegimos un camino contrario al de Dios, las consecuencias naturales vendrán, Así es. Así es. porque Dios no transige con el mal. Pastor, hay algo que quiero resaltar, discúlpame, y es el hecho, son dos cosas. Primero, es normal que, estoy hablando ahora de los hijos adolescentes que todavía están en tu casa, Ujú. que es normal que se quieran ir de la iglesia, eso es parte. Normalmente un hijo que crece en la iglesia crece con una fe prestada. O sea, ha conocido de Dios y se ha hecho cristiano porque tú se lo has inducido. Está bien, tú le has dicho que eso es lo bueno y que eso es lo que tiene que hacer. Ese hijo tiene que llegar a desarrollar una fe propia, a descubrir a Jesús por su propio medio, a hacer una relación personal con Dios, a conocer a Jesús. Y a veces, como lo he tenido en mi casa todo el tiempo y se me ha hecho tan común ir a la iglesia, yo creo que lo de afuera es lo mejor, que lo de afuera es lo que me estoy perdiendo de una gran cosa y una gran diversión estando fuera de la iglesia. Entonces, quiero que sepan, padres, que esto es parte natural del desarrollo de tu adolescente, despegarse de lo que tú has enseñado para encontrar su propia voz, su propia identidad, su propia creencia. Está bien, hasta ahí es importante que lo entendamos. Y segundo, es muy importante que entendamos lo siguiente. ¿Cómo tú tratas a los muchachos que no son de la iglesia de afuera? ¿Cómo tú los atraes a Jesús? ¿Qué tú haces para presentarles a Jesús? ¿Qué hacemos normalmente? afecto, cariño, respeto, Exacto, compasión, exacto, oración. exacto.
Es decir, tú estás pendiente y tú estás tratando de mostrar la mejor cara Ujú. dentro de la realidad que esa persona vive. Ok, Tú estás tratando de atraerlo con lazos de amor, como dice la exacto, Biblia. Pero exacto. eso se nos hace difícil aplicarlo a nuestros hijos. Exacto, ahí iba, porque se nos Sí, hace, porque el padre respetó la decisión del hijo sí, y lo dejó, y no lo maltrató, no, no no lo lo trató ni insultó, lo trató de no manipular. lo No, manipuló. no, eso es lo que usted decide, no hay problema, yo voy a respetar. Y de hecho, también el padre no fue, mientras estaba comiendo comida de puerco, a llevarle su comidita de vez en cuando. Que nos No, pase. Decirle, no. usted se Eh, fue y allá cayó, siga comiendo su asunto hasta que usted vuelva en sí. Exacto. Porque aquí es donde viene el proceso más importante. Es la necesidad de que vuelva en sí, porque para tú irte de los caminos del Señor tiene que estar loco. Y hay que tocar fondo Es para decir, volver en exacto, sí. exacto, exacto. Tiene que estar loco. Es lo que está diciendo la Biblia. El tipo se volvió loco. Bueno, Porque se le fue el se juicio. le fue el juicio. Tú te fuiste donde tú tenías comida, aire acondicionado, donde tú tenías trato, donde tú tenías el cuidado, donde tú tenías el aprecio, donde tú tenías un vehículo, donde tú tenías... Tú te fuiste donde te llevaban a la escuela y te traían otra vez. Te fuiste a vivir a la calle y a coger lucha y a pasar trabajo y a vivir como una bestia allá afuera y a ensuciarte y a embarrarte emocional y espiritualmente. Tienes que estar loco. Tú estabas limpio, tú estabas bien vestido, tú estabas bien cuidado. Soltaste todo por nada. Ujú. Ahora tienes que volver en sí. Y yo pienso que ahí es donde viene el dilema más grave o más grande de nosotros. Permitir que vuelvan en sí. Exacto, A veces el golpe es el que permite que vuelvan en sí. exacto. El golpe, solo el golpe permite que vuelvan en sí. Ujú. Entonces, aquí viene la parte de aprender, de aprender. Dios promete en Jeremías, yo volveré a tus hijos del lugar de la esclavitud. En Isaías 54, Dios promete, yo voy a enseñar a tus hijos y los voy a llenar de paz. Amén, Es amén. decir, tenemos que aprender a clamar por esos versículos, tenemos que aprender a interceder con esos versículos, Ujú. tenemos que aprender a traer a nuestros hijos diciéndole, Señor, tú prometiste que tú ibas a enseñar a mis hijos y que tú lo ibas a Que tú llenar lo de ibas a hacer paz volver en y que sí. tú lo ibas a volver en sí, porque de hecho aquí hay un elemento que es el más importante. Mis hijos no son más míos que el del Señor. Amén. Así es. Y otro elemento importante que nos gusta, nos encanta decirle a los muchachos, no te preocupes, yo siempre voy a estar contigo. Eso es mentira. Aunque yo quiera, no puedo. Ahora, Dios sí siempre va a estar con ellos. Dios sí. Y Ujú. Él sí puede estar con ellos Sí lo siempre. puede salvar donde Y quiera los que puede caiga. salvar y los puede alcanzar aún donde yo no puedo alcanzarlos. Amén, amén. Compañeros, hay algo que aquí este estudio nos presenta, especialmente esta historia, y es que el padre no evitó que el hijo pasara por el proceso. Ujú. Exactamente. Y justamente la Biblia, cuando trata respecto a lo que tiene que ver con las disciplinas o corregir conductas fuera de lugar, por ejemplo, en el caso de María, cuando María critica a Moisés, María es leprosa. Así mismo, y la sacan del Las campamento. Y consecuencias. Moisés, su propio hermano, tiene que sacarla del campamento. Sí. Y echarla al desierto. Pero el desierto, para el hebreo, en este caso y para el judío también, era el lugar de morada de Satanás y los demonios. Así Entonces, Exactamente. es. Exactamente. sacarla del campamento donde estaba bajo el cuidado y la protección de Dios y Ujú. enviarla al desierto implicaba exponerla abiertamente al enemigo. Pero Ujú. cuando ella se recupera, entonces, a los 7 días, vuelven y la traen. Lo mismo ocurrió con los leprosos de Lucas. Pero también el mismo apóstol Pablo, hablando del proceso que ocurre en el caso de la iglesia, de la disciplina eclesiástica, el Ujú. apóstol en 1 Corintios 5 entonces dice que cuando una persona, por ejemplo, cae en el caso de la fornicación, entonces Pablo dice que a esa persona hay que entregárselo a Satanás. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que hay que sacarlo del círculo y dejarlo que agote su proceso, porque de acuerdo a lo que la iglesia estipula, la disciplina tiene dos cosas. En primer lugar, mostrar una conducta, que la conducta, no estamos de acuerdo con la conducta, en este caso, que la persona está modulando, y a la vez procurar darle un tiempo para que la persona Sí, enmienda. corregir. El propósito es corregir. Exactamente. Ujú. Exactamente. Entonces, en el caso de esta historia, nosotros vemos que el padre sabía lo que iba a suceder, Sí, Claro. obvio. Claro. pero no, y si nosotros nos damos cuenta, porque el padre, cuando el hijo regresa, nosotros vemos la historia, cuando el hijo regresa, él hace Ujú. fiesta, porque el padre sabía, y le dice al muchacho, mira, el becerro gordo, y el padre lo tenía listo, Exacto. sabía Sí, que el muchacho real. iba a desperdiciar todo, inmadurez,
locuras, porque lo que tú has dicho, pastor, es correcto, está enajenado, infatuado, y Ujú. entonces la persona en ese nivel no piensa, no razona, no analiza. Cuando Alguien hizo un... agota el proceso, perdón, Ujú. cuando agota el proceso es que entonces él se da cuenta de que realmente los amigos no son amigos, que las amistades no son amistades y que simplemente él estaba rodeado de fantasmas. Pero Que nosotros no sabemos dejar y esperar a que se agote ese ese proceso. proceso. No, Y quizás también se nos hace difícil mostrar la misericordia del Padre al requerir. exacto, las dos cosas. O sea, Sí, tenemos dos situaciones como padres. Vemos el alejamiento del hijo como un desafío a mí, personal. O sea, tú me lo estás haciendo porque tú me quieres dañar y herir. Y no entendemos que él lo está haciendo porque él tiene que agotar su proceso, porque él tiene que madurar, porque él tiene que tocar fondo, porque él tiene que aprender de sus propias experiencias, como usted tuvo que aprender de sus propias exacto. experiencias. Todos tuvimos que aprender de nuestras propias experiencias. Pasamos por la adolescencia, pasamos por la juventud, tomamos malas decisiones y nuestros hijos también. Queremos evitárselas, pero no siempre podemos. Esa es una. Y lo segundo es el hecho de permitir, de esperar el proceso de Dios en nuestros hijos. Exacto. Esperar el proceso de Dios en nuestros hijos. Puede ser que estén pasando años, Exacto. pero si tú te mantienes orando y creyéndole a Dios, Dios está trabajando en tu hijo. Permite que tu hijo viva su proceso. ¿Significa que te aleje de él? Exacto. Que no le hable, que no lo visite, que no lo ayude. No. Sabes, mi amor, el proceso del chiquero Ajá. es difícil. Sí, Verlos en el chiquero. exacto. El proceso de orar, ellos estando en el Es chiquero, muy difícil. confiar, ellos estando en el chiquero, determinar que Dios va a hacer su obra a su tiempo Ujú, y esperar en ese Dios es complicado, pero ujú, eso es parte de nuestro crecimiento personal. claro. ¿Cuál es la dificultad que subyace en medio de esto, en la herida que sentimos con la situación de nuestros hijos? A Ujú, veces es la vergüenza. exacto. A veces nos sentimos mal por cómo La esto gente va a afecta mi decir qué imagen tipo de personal. padre yo Es decir, soy. ¿cómo yo voy a salir con mi hijo que tiene una cadena? El hijo del pastor Mi hijo que es anda con un oreje. homosexual. ¿Cómo voy a andar con mi hijo que tiene, o mi hija que es lesbiana, que tiene una situación? ¿Cómo voy a ir a su casa? ¿Cómo voy a saludar a la pareja que tiene? Mire, mire, mi querido, se necesita la visión del Padre. Sí. Se necesita entender el amor del Padre, se Amén. necesita sentir ese amor del Padre Amén. y se necesita entender, hermanos, que más allá de cualquier conducta Ujú, y más allá de cualquier acción, a mí no me importa que me embarre el nombre, no me importa. De hecho, nosotros ya le hemos embarrado el de Dios 100.000 veces ujú, y Dios sigue llamándonos sus hijos ujú. y nos sigue buscando y nos sigue hablando y nos sigue Y llamando no se avergüence y de no se nosotros. avergüenza. Entonces, aquí viene el punto. Yo, es decir, ¿cuál es la vergüenza que yo tengo para cuidar? O ¿Cuál es que van el a nombre? decir que yo El no fui nombre. buen padre. No importa que digan lo que quieran, pues entonces Ujú, Dios fue el peor padre de los padres que se les revelaron allá en el cielo, sin exacto. ninguna situación, sin ninguna condición y sin ninguna razón. Es Ujú, decir, no tengo por qué dar explicaciones a nadie de lo que pasa con mis hijos. Ahora, a Dios sí. ujú. A Dios sí. Y ese pleito mío personal con Dios por mis hijos, ese pleito yo lo peleo confiado en la misericordia de Dios, porque yo sé que he Amén. metido la pata 100.000 veces. Ujú, Si aquí nadie viene diciendo, no, porque mi hijo está en ese camino porque yo no hice nada. No, él está en ese camino porque yo también cometí errores, porque exacto. yo también no fui el ejemplo perfecto, porque el único ejemplo perfecto es Cristo, Así porque es. yo muchas veces fallé, porque muchas veces me descuidé quizás orando, aunque él también toma sus decisiones, o muchas veces permití o cedí los límites en mi casa, pero a pesar de eso yo sigo confiando y creyendo en que Amén. la misericordia de Dios Amén. puede alcanzar a mis hijos aún en el país del enemigo y retornarlos. Amén. Gloria a Ok, Dios. vamos a la siguiente pregunta, porque ya estamos casi Este tema es sobre el tiempo. largo y extendido. ¿Algún comentario, Carmen? Mientras vamos viendo la pregunta, acá Pastora dice, Ené. Ujú, hay algo importante y es nosotros entender, como decía el pastor, dos cosas. Número uno, la actitud y la conducta que mi hijo tiene. Yo debo mirar su conducta y debo ver la persona. Es hacer exacto. una distinción. Separar una cosa de la otra. Correcto, yo debo hacer una distinción. No, yo no estoy de acuerdo con,
con lo que Exacto, ¿no? Y no voy a estar nunca de acuerdo con lo que hagas, pero tú eres mi hijo. exacto, Exacto. exacto. El proceso de pastorear al hijo implica, no, yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces, ni te voy a aceptar, por ejemplo, esa relación, pero tú eres mi hijo. Exacto. A Y ti te entonces acepto. Ujú. no puedo tornarme su enemigo porque, bueno, primero lo apoya. No, no, yo no lo apoyo, no estoy de acuerdo con él. Pero, ¿por qué? Porque hay que aprender a diferenciar entre la persona y la conducta, que fue lo que Jesús hizo. Vamos a la última pregunta, señores, porque yo tengo que ir a predicar ahora a un lugar. Ay, ay, ay. Ok, ¿cuál es el procedimiento bíblico a seguir cuando nuestros hijos nos han fallado? Ujú, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. ujú, Lo mismo que decía perdón, el libro el primer texto que leímos eh, de cuando el hijo era contumaz, un ujú, proceso, ¿verdad? Ante los ancianos primero. Ve, amonéstale a solas tú y él, y si ujú, él te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma un contigo uno o dos para que todo asunto conste según la boca de dos o tres testigos. ujú, Eso es correcto. Es decir, lo que la Biblia está diciendo aquí es, por ejemplo, nosotros no podemos eh, violentar el procedimiento. ujú. A veces los padres, ¿sabes que fulano, que tu hijo hizo algo por allá y usted viene y arremete contra el hijo sin haber incluso investigado Exacto, cuál fue la situación? No, 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 no. exacto. Violentamos la identidad de ese hijo cuando hacemos eso. El primer paso, su hijo está en una situación, hay que trabajar con un diálogo franco con él. Primer paso. Ujú, Me ujú. dijeron por allá que tú, no, 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 ven acá, no. Espérate, yo tengo que escucharte a ti primero. Exacto. Y ese proceso, lo que la Biblia está diciendo aquí es que el primer paso es ministrar, lo que decimos que hacen los hermanos evangélicos. Ministrar implica administrar al prójimo, ver cuál es Sí, la situación propia y basado en ello, el primer paso, basado en ello, por ejemplo, bueno, tú te robaste algo, bueno, la ley estipula entonces, ahora entonces damos el siguiente paso, vamos a llevarte a la justicia. Pero no podemos violentar todos los procesos porque perdemos el proceso de ministrar. Y en su punto también, la Biblia está diciendo aquí que nosotros debemos respetar el accionar. Bueno, tú elegiste ese paso. Perfecto, yo debo respetar eso. Por eso, pastor, pues, esto tengo los dos o tres es- testigos. Le suena demos pausa. suena más Demos fácil pausa. decirlo que hacerlo, porque uno como padre, con Exacto, exacto. el amor que le tiene a los hijos, El miedo que uno tiene. nadie quiere que sus hijos se pierdan, nadie quiere que sus hijos se metan en problemas, nadie quiere que a sus hijos les vaya mal. Y la realidad es que ministrar el corazón de nuestros hijos, el corazón, para ganarlo para el Señor y también para ganarlo para nosotros. Y cuando digo ganarlo para nosotros es que en vez de cortar la relación, Exacto. estrechemos puentes y lazos con nuestros hijos. A pesar de las malas A decisiones. pesar, exacto, a pesar de sus malas decisiones, es muy importante que entendamos que si usted es un padre creyente, si usted es un padre que ama a Dios, usted debe aprender a mirar a su hijo errado, su hijo que ha decidido ser homosexual, su hijo que está en las drogas, su hijo que anda por ahí haciendo y deshaciendo, ese adolescente rebelde o ese muchachito que se porta mal, mírelo como un alma por la que Jesús murió. No solo como un hijo que usted dio a luz, no un alma por la que Jesús murió y que queremos salvar. Tú no salvas a nadie con la imposición, obligándolo. Tú no salvas a nadie criticándolo. Muchos padres adultos alejan a sus hijos de ellos mismos y de Dios porque los viven criticando constantemente, juzgándolo, criticándolo. Y si ese hijo no está en la iglesia, se la pasan diciéndole, tú te vas a perder, la Biblia no quiere eso, tú estás desobedeciendo a Dios. Y yo quiero que usted entienda que de esa manera usted no va a traer a sus hijos a Dios. Nadie viene a Dios por la crítica, por el juicio, por el rechazo, ni por el maltrato. Usted lo está alejando de Dios y lo está alejando de usted mismo también. Entonces, seamos sabios. Pidámosle al Señor sabiduría, misericordia. Ujú. Misericordia de Él para nuestros hijos, de Él para nosotros y de nosotros para nuestros hijos. Exacto. Está bien, de nosotros hacia nuestros hijos, tratándolos como alguien que necesita ser abrazado, aunque esté sucio. Yo creo que una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado en nuestro proceso de crecimiento personal Ujú, es precisamente lidiar con las debilidades de nuestros hijos. sí. Ujú, ¿Por qué?
porque es muy fácil que Dios tenga que lidiar con las mías. Nosotros hemos tenido que aprender. Exacto. Es muy fácil que Dios tenga que lidiar con mis debilidades, Exacto. pero yo también tengo que aprender en ese trato con mis hijos a lidiar con las debilidades de los hijos, que son hijos de Dios también, ¿verdad? Exacto. De esos hijos que Dios me ha puesto en la mano como responsabilidad. Ujú, Hay una historia en el libro que mencioné hace un momento que quizás ha sido de las que más me impactó en este libro. ujú, Es el caso de una madre cuyo hijo tenía un compañero homosexual. ujú, Resulta que el hijo se enfermó de SIDA ujú. y estaba muriendo. Oh, wow. Y entonces, en esa situación, ella tuvo que llevarse a su hijo a su casa, pero el compañero vino. El compañero vino. Cuando el compañero viene, el compañero también está enfermo. Wow. Ahora ella tiene ahora 2 enfermos en su casa. Ujú. Y en principio ella decía, ¿qué hago? Mi casa está contaminada. Los demonios están en mi casa. Ujú. Satanás está en mi casa. No, y empiezan los hermanos a decirte, ¿cómo es posible que tú tengas ese Eh, muchacho ahí? pero el caso fue que en este proceso en el cual ella atiende a su hijo en sus últimos momentos, después tiene que irse con él al hospital, quien viene y se entrega a Dios es precisamente el otro. Wow. Entonces, quien es ganado por el afecto, por el aprecio, por el amor, por el perdón, por la aceptación, es precisamente el que más necesita. Ujú. Entonces ya su hijo, de hecho, en cama, ya se había arrepentido, ya se había entregado, pero el otro que no había conocido de Dios, que no sabía quién era Dios, que no había tenido un hogar cristiano, tuvo su última oportunidad al venir a ese hogar. Wow. Entonces, a veces hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que aprender y Ujú. dejar de lado nuestro nombre, nuestra Y reputación, ser como el samaritano. eh, estar dispuesto a cargar y a Exacto. montar y a llevar al mesón con humildad, con amor, con afecto, con misericordia. Que no significa dejar pasar por alto, que no Exacto. significa aprobar la mala Yo no conducta. estoy ni aprobando, ni aplaudiendo, ni fortaleciendo. Al contrario, te estoy diciendo, a pesar de tu conducta, Dios te ama. yo quiero servirte y yo estoy aquí para ayudarte. Nosotros se nos hace fácil cuando es alguien que no es cercano. Ah, no, Ujú. es un sidoso que está en el hospital, yo lo atiendo. Si me lo tengo que llevar, me lo llevo. Si tengo que recoger una de la gente, se nos hace fácil. Pero cuando entra de por medio el lazo sanguíneo, es Mi complicado, hijo. es mi hijo, es mi hija, y de por medio entra la vergüenza, el miedo, la El culpa, el orgullo. orgullo, el Ujú. nombre, todo eso. Pero mis queridos, nuestros hijos valen más que todo eso que llamamos, esa basura que llamamos orgullo, que llamamos nombre, que llamamos como llamemos, valen mucho más que eso, nuestros hijos, Amén. por mucho, por Amén. mucho. Amén. Este es el momento, hermanos, de cerrar. Ha Yo sido quisiera un... que ese comentario que está Sí, allí, ella está diciendo que aprendió mucho con este tema y que le impactó el comentario de la fe prestada y de que cuando nuestros hijos crecen en el evangelio muchas veces no tienen una fe propia y que eso lo vivió con su hija. En este momento está fuera de la iglesia y pide oración para que su hija vuelva. Ella confía que el Señor la va a traer. Este es el momento de orar por los hijos, de orar por ese hijo que está lejos de Dios, por ese hijo que tal vez está en una situación difícil o enfermo mentalmente, emocionalmente, que está en un camino errado y equivocado, y de reclamar las promesas de Dios por nuestros hijos. Así que yo voy a leer una promesa. Bueno, vamos a pedirle a mi esposo que la lea. préstamelo, Qué barbaridad. préstame tu lente. Isaías 45:3. Ajá. Isaías 45:3. Mientras tanto, usted sigue escribiendo Los el nombre nombres sí, de las de personas. sus hijos ahí para que oremos por nuestros hijos. Isaías 45:3 dice, te daré los tesoros escondidos de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos para que sepas que yo soy el Señor. Yo hago por una brecha, pero este momento de oscuridad he conocido al Señor de una manera más profunda como nunca antes, y esa realidad es un tesoro. En el momento de oscuridad, Exacto. cuando la cosa está peor, cuando el muchacho se va lejos, Ujú. cuando está en el peor momento, es cuando conoces con más profundidad al Señor. Isaías 49 también dice, será arrebatado el botín al valiente,
será quitada la presa Del tirano. del tirano, ciertamente. Ciertamente, te dice el Señor, si tus hijos están, tú crees que el enemigo los está, Sí, los tiene el presos. texto dice, ciertamente la presa será quitada del tirano y el botín del valiente, y yo mismo pelearé tu pleito, y yo mismo salvaré a tus Así hijos. que si tú crees que el enemigo tiene a tus hijos presos, el Señor ha dicho, yo voy a arrebatarle a tus hijos al enemigo, yo voy a pelear tu pleito, yo voy a salvar a tus hijos. Así que vamos a orar en esta hora, todos esos nombres que están allí escritos, el Señor ya los está leyendo. Voy a poner los nombres de mis hijos allí también para que el pastor Montero tenga la oración en esta hora. Oremos por los hijos Her- del pastor. Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas hermano tardes. Lauro. Buenas tardes. Muchas gracias. Quiero comentarles eso de las promesas que uno tiene guardadas en su corazón. En el tiempo militando en la iglesia, ver que nuestros hijos nacieron en la iglesia y de repente pegan el hit y arranca para tercera, le duele a uno. Sí, sí, duele mucho. Y ver que se equivocan y uno ahí está atrás de ellos, atrás de ellos, atrás de ellos. Ujú. La paciencia es muy importante, Así la es. paciencia. Y cuidar nuestras palabras al dirigirnos a ellos. Exacto. Nada, te lo di que eres un... Empezar a referirles, empezar ¿qué quiero decir? A echarle en cara. ¿Qué te ha Sí. ayudado en esto? Si le ayudamos porque lo amamos y son nuestros hijos. Amén. Pero quiero Amén. terminar recordando la frase de la Revival Herald, cuando dice Elena de White, de seguro que ustedes se la saben, cuando dice que el último trabajo de Cristo, antes de quitarse sus vestiduras sacerdotales, antes de que la puerta de gracia se cierre, será recordar la enseñanza a nuestros hijos. Todos aquellos que estuvieron no están, el Señor los traerá de nuevo antes Amén. que el tiempo de gracia termine. Sí, Amén. solo sí. Dice Deuteronomio 28, los mandamientos, vas a ser cabeza, no cola, vas a estar encima, no abajo. Las promesas de Dios, quieran o no, hermanos, son condicionadas. Hay que ser fieles, obedientes, leales. Sí, solo sí como padre, cumplo el propósito de Dios. Me aferro a orar y vivo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. La Amén. oración tiene poder. El Señor lo va a traer en sus Amén. miles maneras que el Señor tiene. Cojos, ciegos, mancos, pero los va a traer. Amén. Entonces, esa es la promesa y la esperanza que tenemos. No desmayemos, la victoria está con nosotros. Dios les Amén. bendiga. Gracias, hermano Lauro. Gracias por esa Gracias. palabra. Es momento de orar por todos esos nombres que están ahí. No, obviamente no vamos a poder mencionarlos todos, pero Dios conoce cada nombre que usted ha puesto ahí. El pastor Montero va a orar por esos hijos que están en la homosexualidad luchando por volver y no pueden, por esos hijos que están perdidos en las drogas, por los que se han ido de Dios y están viviendo vidas sin Dios y sin esperanza, por aquellos que no se han ido de la iglesia, pero están perdidos dentro de la iglesia, por esos hijos que le está dando a usted mucho dolor de cabeza y también por los padres que estamos tal vez de rodilla clamando para que Dios haga un milagro. Cierra tus ojos y vamos a orar en este momento. Padre, a ti venimos clamando en esta hora. Amén. No hay un clamor más profundo que el de un padre que necesita un milagro en la vida de un hijo. Amén. Amén. No hay un clamor más hondo, con más dolor, que profundice más en nuestro ser, que saber que hay alguien en las calles hambriento, necesitado, sediento, Amén. y que mientras está en las calles viviendo una vida perdida, tiene un padre o una madre que clama y gime Amén. porque tus ángeles y tu espíritu los alcance. Amén. Salva a nuestros hijos. Sí. Para que la salvación tuya, Padre, pueda tocar su mente, su corazón y restaurar sus pensamientos, sus almas, restaurar sus entendimientos Amén. y hacerlos volver, Señor, sumisos y arrepentidos a los pies tuyos, Señor. Amén. Amén. De tal manera que vuelvan a vivir tan conforme al plan que tú ideaste para nuestros hijos. Amén. Amén. A cada uno de nuestros hijos tú lo has sellado para ti, Amén. lo Toma has esos escogido nombres, para ti. Señor. La palabra Amén. dice que nuestros hijos son herencia de Jehová, te Amén. pertenecen, Amén. Son no son tuyos. nuestros, están en tus manos. Amén. Y al orar por ellos, Padre, es un privilegio, y al clamar por ellos es un honor, y el poder tener en el corazón ese sentimiento
a veces de impotencia, de necesidad, ese sentimiento, Señor, de ahí de dolor hincando, te lo agradecemos porque eso nos recuerda cuánto vale el alma de alguien que amamos. Amén. Gracias por nuestros hijos. Bendícelos. Gracias, Señor, por haberlos traído al mundo y darnos el privilegio de ser sus padres. Gracias a pesar de las malas decisiones que toman o han tomado. Gracias porque hasta ahora tienen vida. Donde estén, Señor, alcánzalos, rescátalos. Amén. Oh Señor, obra Amén. y libértalo de las cadenas. Tráelos de vuelta de la tierra de la esclavitud a tus Amén. pies. Toma cada Padre, nombre. tú dices que de Jehová es la batalla. Tú eres Amén. quien pelea las batallas para liberar a nuestros hijos de la mano del agresor, del enemigo, del quien los ha esclavizado. Tú eres el Dios que interviene en la vida y transforma para siempre a uno que está perdido. Amén. Reorienta la mente de nuestros hijos. Amén. Toca, Señor, el corazón y vuélvelos a ti, Señor. Amén. Y sana sus almas, su espíritu y sus cuerpos en Amén. el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y que el Señor tome cada nombre ahí escrito en sus manos y obre en la vida de tus hijos con poder. Señores, nos vemos el próximo martes. Ha sido una bendición esta noche. Compartan este link. Hay muchas lecciones más para aprender para toda la familia. Así que nos vemos. Les esperamos el martes. Dios les bendiga muchísimo. Acuérdate, invitación abierta para esperanza para las familias. Que Dios Claro te que bendiga. sí. Martes 7 de la noche. Bye bye. Dios les bendiga. Bendiciones.